¿Cómo están, hermanos? Buenos días, en el nombre del Señor. Como ya lo ha mencionado Fabián, mi nombre es César Moreno. Soy de Perú, de la ciudad de Chiclayo, en la parte norte, a 6 horas de Ecuador. Estamos sirviendo al Señor aquí en la ciudad de Chiclayo. Mi esposa Julie y mis dos hijas, Camila de 4 años y Elizabeth de 9 meses. Estamos aquí en Chiclayo. Hemos tenido anteriormente problemas para salir con misioneros, pero por la situación en la que nos encontramos, no se ha podido. Acá aún estamos con un poco de restricciones, pero igual estamos sirviendo en nuestra iglesia local, en la iglesia Bautista Buenas Nuevas. Y es verdad, yo estuve en la iglesia Esperanza, creo que fue en el año 2014, y estuve allí un buen tiempo. He servido al Señor en el norte de África, estoy sirviendo ahora aquí en Chiclayo. Tenemos planes, estamos orando al Señor para que Él nos dé su dirección hacia dónde ir, que le pido que ore por nosotros. Actualmente trabajamos con jóvenes en nuestra iglesia. Ya empezamos nuestros servicios presenciales con los jóvenes. El día de ayer tuvimos nuestra reunión. Gracias a Dios hay un buen ambiente entre ellos. Estamos discipulando entre semana y hemos empezado grupos pequeños vía Google Meet. Ahí tenemos nuestra reunión y Dios nos ha bendecido con chicos que se han convertido y a la par con la asistencia. Queremos ser de bendición y queremos que Dios siga obrando. También en nuestra iglesia local estamos teniendo participación por la pandemia y las cuarentenas que hemos tenido. Nuestros servicios son martes y jueves. Tenemos 2 servicios de oración. Desde luego con la asistencia limitada al 30% o 20%, depende de cómo el gobierno cada 15 días nos llega la cantidad de personas que pueden asistir al templo. Así que les pido que ore por nosotros. También estamos orando por ustedes y por su pastor. Queremos agradecerles porque ustedes tienen parte en la obra que hacemos acá en Chiclayo. Nosotros no podríamos dedicarnos a la obra de Dios sin la ayuda que nos brindan, sin sus oraciones. Y es gracias a iglesias como la de ustedes que están preocupadas en que el Evangelio pueda extender. Nosotros queremos ser de bendición, queremos siempre estar llevando el Evangelio a más personas, queremos alcanzar a más personas. Muchas voces decían que las iglesias iban a cerrar, que las iglesias iban a cerrar totalmente, es decir, que no iban a reunirse y que no iban a poder compartir el Evangelio por la situación en la que se vive. Eso ha quedado demostrado que es mentira, porque la iglesia del Señor nadie la para, ni pandemia, ni gobierno totalitario, nada puede tener a la iglesia del Señor. Y hemos visto cómo Dios ha obrado en nuestra iglesia y hay nuevas personas, nuevos creyentes, nuevos creyentes que están deseosos de seguir creciendo y hablando de Cristo a sus amigos, a sus familiares. Dios ha sido fiel durante todo este tiempo. Y hoy quiero compartir con ustedes, si me ayuda hermano con las diapositivas, quiero compartir con usted un tema acerca de la meta global de Dios. La meta global de Dios. El plan de Dios es que todos los hombres escuchen y crean al Evangelio. Ese es el plan de Dios. Y esa tarea se la ha dado a la iglesia. Todos tienen planes. Todos hacen planes. Por ejemplo, que un joven que está terminando la secundaria y está planificando un previo que termina la secundaria. Muchos están planificando qué es lo que van a hacer en el futuro. Están pensando hacia dónde van a dirigirse. Eso sucede casi siempre. Las empresas tienen planes, y hermanos, y la iglesia del Señor también tiene planes, y son los planes de Dios. Y hermanos, me ayuda con las diapositivas. Quiero compartir con usted previamente unas imágenes y que tienen que ver con la población mundial. Y esto, hermanos, quiero que podamos ver cuál es el panorama actual y en base a ello tomemos decisiones. ¿Cuáles?
la de seguir teniendo parte en la obra de Dios, orando por los hombres de Dios, que Dios levante obreros, podamos seguir no solamente orando para que Dios levante obreros, sino que también nosotros podamos seguir involucrados, sosteniendo económicamente, dando a nuestros hijos para que se estén preparando para la obra de Dios. Y algunos datos que quiero compartir con usted. En el mundo actualmente hay 7.394.000 personas en el mundo. Esa es la población actual. Pero si redujéramos nosotros el mundo a 100 personas, tendríamos lo siguiente: 61 personas serían asiáticas, 12 personas serían europeas, 8 norteamericanos, 5 sudamericanos y caribeños, 13 de ellos serían africanos y uno sería de Oceanía. En cuanto a la religión, algunas estadísticas dicen lo siguiente: si el mundo se redujera a 100 personas, 33 de ellas serían cristianos, mezclados, ponga católicos, ortodoxos, testigos, adventistas, todo. 33 de ellas serían cristianos, 18 musulmanes, 14 hinduistas, 16 no religiosos, 6 serían budistas y 13 practicarían otras religiones. En el mundo actualmente hay más de 1.000.000.000 de personas que aún no han escuchado el Evangelio, que nunca han escuchado el Evangelio. Esto equivale a 1 de cada 4 personas. Fíjese todo lo que la Biblia, perdón, todo lo que podemos ver en cuanto a estadísticas. Diariamente mueren entre 127.000 a 139.000 personas y muchos de ellos van a la eternidad sin Cristo. La tarea es muy grande. La meta que tiene la iglesia es muy alta. Muchas empresas transnacionales están haciendo todo lo posible, todo lo que sea a su alcance para posicionar o extender su marca. Tienen planes muy ambiciosos para los próximos años. ¿Sí? Los políticos tienen planes, las familias tienen planes, los gobiernos tienen planes, pero ¿has pensado en los planes que tiene Dios? ¿Qué planes tienes tú? ¿Qué planes tiene tu iglesia local? Nosotros desde las primeras páginas de la Biblia podemos ver que todo se enfoca en el drama de la redención y cómo es que Dios desea que las personas se acerquen a Él. Desde Génesis capítulo 3, nosotros observamos que Dios creó a las personas sin pecado, pero ellas pecaron contra Él. ¿Qué pasó con el pecado? El pecado trajo enemistad entre Dios y su creación. Génesis 3 nos muestra que Dios quería reconciliar a las personas consigo mismo. Adán y Eva, cuando pecan, se esconden de Dios, pero sin embargo, a pesar de que ellos pecan, Dios ya había decretado la manera para sacar a la humanidad de su escondite. Dios iba a llevarlos a una relación correcta con Él mismo. En Génesis 3 nosotros encontramos el protoevangelio, es decir, el evangelio con antelación. Desde Génesis 3 nosotros observamos que Génesis 3 nos revela a nosotros el corazón evangelístico de Dios. Eso es lo que nos revela. Y Génesis capítulo 3, versículo 15 nos dice lo siguiente. Génesis 3, 15 dice esto: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Fíjese en ese texto. El hombre había pecado contra Dios. ¿Y qué es lo que hace Dios? Dios dice: bien, voy a mandarles un Salvador. Voy a enviarles un Salvador. Aquí la gente entonces empieza a preguntarse: ¿quién sería esa persona? Basado en Génesis 3:15, ¿quién sería esa persona? Dios le dice a Eva: de tu simiente, de tu simiente, voy a levantar a alguien, de tu descendencia voy a levantar a alguien que va a destruir a Satanás
y va a traerle la bendición. Alguien en algún momento, en algún lugar, en el futuro, va a derrotar a Satanás y va a restaurar la paz entre Dios y el hombre. Pero ¿quién sería ese alguien? Bien, siguiente diapositiva nos dice que Eva pensó, Génesis capítulo 4, versículo 1, Eva pensó que Caín iba a ser el descendiente que Dios iba a enviar para liberar a los hombres del pecado. Y leemos esto en Génesis 4:1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Eva pensaba, Caín es el Salvador. Pero usted y yo conocemos la historia. Caín no era el Salvador. Luego, Eva volvió a tener otro hijo después de la muerte de Abel. Y ella pensó esto, Génesis capítulo 4, versículo 25. Y conoció de nuevo a Adán, a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Nuevamente, Eva está pensando, Eva está que piensa, él es el Salvador. Set es nuestro Salvador, pero no, tampoco era Set. Pasaron cientos de años y entra a la escena Noé. ¿Qué se dijo de Noé? En la siguiente diapositiva, en Génesis capítulo 5, versículo 29, dice así, y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Los hombres pensaban, ¿quién será el Salvador? Caín, no, Set tampoco. Entonces Noé, tampoco él era el Salvador. Los hombres estaban expectantes de aquello que Dios iba a hacer. ¿Y cuál fue el resultado? No encontraron en ellos, no se encontró para ellos la respuesta que estaban buscando. ¿Quién sería el Salvador? Y cuando nosotros llegamos a Génesis 11, nos encontramos con los sucesos de la Torre de Babel. Dios separa a las naciones, confunde las lenguas. Y después de esto, la pregunta dejó de ser, ¿quién será el Redentor prometido? Y se convirtió en el siguiente, ¿cómo se enterarán los demás? ¿Cómo se enterarán los otros? ¿Cómo los demás van a enterarse de que Dios quiere salvar a la humanidad? Y para empeorar las cosas, Dios decide algo. Dios decide escoger a un hombre, a una nación, para que por medio de ellos, envíe al Salvador. Y la gente estaba confundida, porque decía, ahora, ¿cómo los demás se van a enterar? ¿Cómo se van a comunicar con las demás personas si ahora hay otros idiomas? ¿De qué forma? En Génesis capítulo 12, versículo 3, Dios le habla a Abraham y le dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra iban a ser bendecidas en esa futura nación que Dios iba a levantar a través de Abraham. Dios iba a hacer esto. Dios iba a levantar una nación. Pero ¿sabes qué? Ellos iban a ser de bendición para todos. Aquí vemos en Génesis 12:3 que la evangelización era el fundamento de la futura nación de Israel. El objetivo final y el deseo de Dios en estas promesas a Adán, a Eva, a Abraham, era que el mundo entero pueda ser receptor de su bendición. Nadie podía alcanzar la salvación nadie puede alcanzar la salvación si no es por el Dios de Abraham. Nadie está fuera de esta exclusividad. Es a través del Dios de Abraham en que las naciones podrían conocerle a él, podrían ser salvas. Este tema global, este tema de que Dios está interesado en que todos los hombres se salven, penetra todo el Génesis. Tanto así que en varias ocasiones se repite en el libro de Génesis de que Dios quiere bendecir a las naciones. Mire, por favor, en Génesis, capítulo 18, versículo 18. ¿Qué nos dice este versículo?
Dios vuelve a repetir su promesa. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, todas las naciones de la tierra, en eso está pensando Dios. Las misiones mundiales no son idea nuestra, no es una idea de los pastores o que se nos ocurrió en el Nuevo Testamento, estaba en el plan de Dios desde el inicio. Dios quiere salvar al hombre, pero Dios delega y siempre ha querido usar a hombres para que sean portadores de su gracia. Dios le da esta promesa a Abraham. En Génesis capítulo 22, versículo 18, leemos: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Nuevamente la promesa, todas las naciones de la tierra. Cuando Dios piensa en el hombre, Dios piensa en su salvación, en la salvación de todos los hombres. Hay que quitarnos la idea de que el amor de Dios está limitado a un grupo especial. No, es para todas las familias de la tierra, para todas las personas. Dios vuelve a repetir esta promesa en Génesis capítulo 26, versículo 4. Dice así: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Todas las familias de la tierra. Aquí quería salvar Dios desde el principio a toda la humanidad, a toda la humanidad. Y Dios tiene que repetir vez tras vez esta promesa. Se repite otra vez esa promesa en Génesis capítulo 28, el versículo 14. Se vuelve a repetir esta promesa, que Dios quiere que los demás se enteren. Dios quiere que los demás lo conozcan a Él. Dice así este pasaje de Génesis 28, 14. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en tu simiente. Dios escogió una nación, a Israel, para que esta nación se convierta en un faro de luz, para que esta nación, esta futura nación, tenga la comisión de mostrarle a las otras naciones cuál es el camino de regreso a Dios. Y Dios les habló a ellos por medio del profeta Isaías. Dios escoge a una nación, y al escoger esa nación, Dios dice en Isaías 42:6, Dios les dice esto: yo Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Este era el propósito de esa nación, ser luz para las naciones. Ese ha sido el diseño de Dios, el plan de Dios, de que todas las naciones del mundo deberían escuchar acerca de su gloria y tenían que depositar su confianza en Él. Su plan era que la nación de Israel llevara a cabo esto, de que la nación de Israel muestre el nombre de Dios, la gloria de Dios, como un testimonio para todo el mundo. Y así pensaba Dios, pero el judío no pensaba así. El judío pensaba que ellos solamente eran el pueblo escogido de Dios, nación santa, que solamente ellos eran los escogidos de Dios y que los demás son pecadores, que Dios no los iba a acusar de pecado, pero que a los otros son los pecadores, los gentiles. Ese era el problema de Israel, pero ¿sabe qué? Dios le da esta comisión, este encargo a Israel desde sus principios. Es la evangelización mundial, la base de la nación de Israel. Pero ¿sabe qué? Aunque el llamado de Abraham no identificó quién iba a ser el redentor prometido, jamás, no, por ningún lado. Pero Dios hizo lo siguiente: pasó esa promesa que le dio Abraham a los patriarcas que estaban en Egipto. ¿Y qué sucede durante todo ese tiempo en Egipto? Los israelitas se convierten en esclavos, y son una nación separada en Egipto. Dios conduce a la nación de Israel de manera milagrosa, los saca de Egipto. Cuando están a punto de pasar a la tierra prometida para cruzar el Jordán, Dios les da sus leyes. Y en Deuteronomio capítulo 4, versículo 5 al 7, podemos nosotros ver lo siguiente.
Deuteronomio capítulo 4, versículos 5 al 7, Dios le dice lo siguiente a Israel: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? Fíjese lo que encontramos acá, en Deuteronomio capítulo 4, versículos 5 al 7. Encontramos que Dios, por medio de Moisés, les da la ley, y la ley era tan gloriosa que si los israelitas la obedecían, las naciones del mundo sabrían de él y estarían asombradas. Las naciones iban a ser bendecidas al revelárseles Dios por medio de la nación de Israel. Las leyes dietéticas, las leyes de sábado judío, las leyes de la tierra, de la circuncisión, las leyes que prohibían la idolatría, todas esas leyes diferenciaban a la nación de Israel de sus vecinos. ¿Con qué propósito? Con un propósito evangelístico. Dios le ordenó a Israel que se quede. Dios no le dijo nunca a Israel: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Al contrario, la gran comisión para Israel era Deuteronomio capítulo 4. Ellos eran llamados a permanecer en su tierra y obedecer en vez de ir y proclamar. Las naciones circundantes iban a estar atentas, muy atentas, mirando cómo es que Dios bendecía a Israel, cómo es que Dios los hacía prosperar. Y iba a ser tanto el impulso que tendría su testimonio, que ellos mismos, las naciones vecinas, llegarían a Israel para adorar a Dios. Pero ¿qué vemos? ¿Qué vemos cuando termina Segunda de Reyes? ¿Qué vemos al final de la Carta de los Reyes, de las Crónicas? ¿Qué vemos? A un Israel desplazado, el templo destruido. Israel desobedeció, fracasó en la obediencia a este mandamiento de ser de bendición para las naciones, pero el misterio aún todavía seguía sin resolverse. ¿Quién sería el Redentor? ¿Cómo es que atraería al mundo a sí mismo? ¿Cómo es que Dios iba a salvar a la humanidad? ¿De qué forma? ¿Cómo se iba a hacer esto? No sabían cómo iba a suceder. Pero esto tendría su cumplimiento. En Isaías leemos un pasaje muy bueno, y es ahora una profecía. Poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz a las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Dios le dijo, Dios, por medio de Isaías, dio esta profecía, que el futuro Mesías iba a ser luz de las naciones. Israel seguía preguntándose: ¿quién nos va a librar? ¿Quién va a librarnos? ¿Quién va a hacer luz a las naciones? ¿Quién será? Y en Juan capítulo 1, versículo 9, vemos el cumplimiento de esta profecía. Nosotros en ese pasaje podemos darnos cuenta cómo es que Dios cumple con esa promesa. En Juan capítulo 1, versículo 9, dice así: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Aquella luz verdadera. ¿Quién era esa luz? Era Jesús, la luz del mundo. Juan 8:12 nos dice: yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús dice: yo soy la luz que se prometió en el Antiguo Testamento. Yo soy la luz y que va a iluminar a todo hombre, que va a iluminar al mundo entero. Yo soy el cumplimiento de la profecía, dice Jesús. Entonces, en el Nuevo Testamento vemos
que Jesús es el cumplimiento de la profecía. Se señala, todo apunta hacia Cristo. Cristo es aquel a quien Dios ha mandado al mundo. En Juan capítulo 9, versículo 5, nuevamente se repite y dice Jesús: entre tanto que estoy en el mundo, soy luz del mundo. Soy la luz del mundo. Jesús viene como el cumplimiento de esa profecía mesiánica. Es interesante que Jesús no cumple con toda esa profecía. Jesús no cumple con toda esa profecía. Cuando Jesús vino al mundo, ¿sabes lo que pasó? Jesús no les dijo a sus seguidores que vayan por todo el mundo y hablen de que Él era la luz. No, todavía no. En lugar de eso, cuando Jesús estaba en este mundo, sanaba a las personas, hacía milagros, daba de alimentar, resucitaba muertos. Jesús no les dijo a sus discípulos: vayan y cuéntenles a todos los milagros que yo he hecho. ¿Por qué? Porque los milagros no eran el mensaje de Jesús. Los milagros, la prosperidad, la sanidad, no es el mensaje de salvación. Entonces, ¿cuál era el mensaje? Y después de la resurrección de Cristo, después que Cristo muere y resucita, ¿sabes lo que pasa? Los discípulos recién reciben un mandamiento. ¿Cuál es ese mandamiento? Mire, por favor, Mateo, capítulo 4, versículo 28. Pasajes muy conocidos. Es a los discípulos a los que se les entrega. Es a la iglesia del Señor a la que se le da este mandamiento. A Israel se le dijo: quédense, vivan bien, den buen testimonio, obedezcan la ley, obedézcanme a mí, les dice Dios. Israel fracasó. Jesús viene a este mundo. El Mesías prometido viene a este mundo. Él dice: yo soy el cumplimiento de la profecía. Pero, ojo, Jesús delega algo. ¿A quién? A su iglesia. ¿Qué les delega Jesús a su iglesia? Mateo 28. A lo largo del Nuevo Testamento vemos varios pasajes que hablan acerca de lo que Jesús le dijo a la iglesia. Mateo 28, 18 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Te acuerdas de lo que dijo Dios a Abraham? Que él quería bendecir a todas las familias, a todas las naciones. Y Jesús repite lo mismo: id por todo el mundo y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Pero en Marcos, Jesús vuelve a repetir el mandamiento. Y en Marcos 16:15 leemos: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Qué quería Dios desde el principio? El mundo. Que el mundo se salve. Que el mundo sea receptor de su bendición. Israel no pudo. Adán no pudo. Abraham ni sabía quién era. Pero Jesús ahora le encarga a su iglesia y le dicen: vayan por todo el mundo. Vayan por todo el mundo. En Lucas 24 se vuelve a repetir, versículo 46 al 47. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y que resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Por qué Jesús no les dijo: vayan y prediquen acerca de los milagros? Porque los milagros no son el mensaje, hermanos. Porque las bendiciones que Dios te da no son el mensaje de salvación. Es la muerte y resurrección de Cristo. Ese es el mensaje. Y tenemos que proclamar el perdón de pecados en Cristo. En Cristo hay salvación. Aquí tenemos que predicarle a todo el mundo, a todas las personas. Jesús volvió a repetirle en Juan capítulo 20, versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Te vuelvo a repetir: Israel nunca fue enviado a predicar, pero Dios envía a la iglesia. Jesús envía a su iglesia. En Hechos 1:8, un pasaje muy conocido por nosotros, muy conocido, muy a menudo lo tratamos. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo,
Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nunca antes Dios había mandado a sus seguidores que vivieran una vida consumida por llevar las nuevas de redención hasta los confines del mundo. En vez de la obediencia de una nación, Dios manda y llama a la iglesia a traer a las demás personas por medio de la predicación del evangelio. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Israel debía quedarse y obedecer, pero la iglesia del Señor debe salir y proclamar el evangelio a todas las personas, en cada nación, en cada tribu. No importa en qué parte del mundo se encuentre esa persona. El mandamiento es que la iglesia del Señor vaya por ellos. Por esta causa, por causa del mandamiento del Señor a la iglesia de Cristo, es por esa causa que Dios nos manda a llevar su evangelio a todas partes. Es por esta causa que muchos hombres han dejado universidad, trabajo secular, familia, amigos, país, por llevar el evangelio a los demás. El Señor nos envía. El Señor nos encarga esto a nosotros. No le ha encargado a una ONG, a un grupo de pastores, a un partido político, a militares, a médicos, a políticos. Le ha encargado a la iglesia. Le ha encargado a la iglesia la tarea principal de predicar el evangelio. Esto no es un invento de los pastores. Esto no es un invento de los misioneros norteamericanos. Es el plan de Dios desde el principio de redimir y de salvar a la humanidad completa. Por lo tanto, hermanos, tu iglesia, mi iglesia, nuestras iglesias, nos ha llegado nuestra hora. Ha llegado la hora de la iglesia. La iglesia del Señor ahora debe romper barreras culturales, idiomáticas, por una sola causa. ¿Cuál causa? De llevar el evangelio a todo el mundo. Es por este motivo que nosotros no debemos menospreciar a aquellos que dan su vida para servir al Señor. No verlos como personas inferiores, al contrario, deberíamos estar gozosos cuando alguien que entrega. Por lo tanto, yo te aliento a que hagas esto: anima, ofrenda, ora, envía, todo por una sola causa: ganar el mundo para Cristo. Que toda tu inversión, que todo lo que nosotros hagamos sea por una causa de llevar el evangelio. Esto vale la pena porque glorifica a Dios. Ese es el plan de Dios desde el principio. No fue una idea nuestra, hermanos. La promesa de Dios en el huerto del Edén dijo que él iba a enviar a un redentor para salvar al mundo. El redentor ha venido a este mundo y el mismo redentor nos ha encargado a nosotros que proclamemos a Cristo. Tú y yo tenemos un encargo de parte del Señor Jesucristo. Tú y yo tenemos una comisión que se nos ha delegado. Y este es el plan de Dios. El plan de Dios es que todas las personas, que todos los hombres escuchen el evangelio, que todos los hombres en todas partes del mundo crean el evangelio, y esa tarea se la ha dado la iglesia. Entonces, algunas conclusiones para terminar. Adán y Eva fracasaron y Dios prometió redimir al hombre. Israel fracasó y la promesa seguía vigente. Pero ahora, la iglesia es la que debe llevar el mensaje de redención a todos los hombres. Ese es el plan de Dios. Si ese es el plan de Dios, ¿cómo nos estamos involucrando en ese plan? ¿De qué forma tú y yo estamos viviendo para cumplir este plan que Dios ha diseñado desde la eternidad? ¿Estamos ofrendando? ¿Estamos orando? Amén. Haz todo lo que puedas para que el evangelio llegue más allá de nuestras fronteras. Hagamos todo lo que podamos. Dios se va a glorificar en nosotros. Cierra tus ojos un momento y vamos a orar. Cierra tus ojos un momento y vamos a orar. Señor, en esta hora te damos las gracias por este momento. Dios, hemos visto a través de las escrituras, hemos visto un panorama, Señor,
que desde el principio tu plan era redimir al hombre. Desde Génesis podemos ver tu amor por el hombre. Que el evangelismo no es el programa de una iglesia. Estaba desde el principio en tu corazón de que querías redimir al hombre. Pasaron cientos de años y tu promesa nunca cayó. Siempre se mantuvo vigente. Señor, ayúdanos, Padre Celestial, a nosotros. Ayúdanos, mi Dios, a nosotros a poder obedecer al llamado que has hecho a tu iglesia, de predicar el evangelio a toda criatura. No es un capricho nuestro, no viene porque nos lo enseñaron en el seminario, es porque este plan está trazado en las escrituras. Usa a tu iglesia, usa, Padre Celestial, a la iglesia de Esperanza para que siga siendo de bendición para las naciones, para que por medio de ellos muchas personas sigan siendo alcanzadas. Siga llorando y voy a invitar al pastor Fabián que continúe.